Fidelidad. Estamos hablando sobre la fidelidad. Son 6 sesiones o 6 momentos o semanas, y esta es la segunda. La semana pasada hablamos un poco sobre, en general, sobre la fe, pero hoy estamos hablando muy en particular sobre el primero de 5 catalizadores que nosotros consideramos que son catalizadores de tu fe y que hacen crecer y hacen multiplicar tu fe. Si simplemente creer cosas fuera suficiente para marcar la diferencia, entonces piensa lo diferente que sería nuestras vidas si solo tuviéramos que creer las cosas, ¿no? Tú crees en la ciencia, respalda la buena salud, la ciencia, cómo la ciencia nos ha dado entendimiento sobre la nutrición. Tú y yo creemos en eso, y si todo lo que tuviéramos que hacer es creer en la ciencia y creer que hay detrás de la salud, detrás de lo que nos dice la ciencia sobre la salud, creer que es todo lo que tuviéramos que hacer y pudiéramos tener y obtener los beneficios de comer saludable, los beneficios de hacer ejercicio simplemente creyendo lo que la ciencia nos dice o creyendo lo que entendemos sobre ese tema o ese aspecto. ¿No sería increíble eso? ¿No sería algo fabuloso? Que nada más tienes que creer y todo cambia y tienes todos los beneficios y todo el efecto de esa creencia. Sería algo increíble, pero la realidad es diferente, y ya con la pura pregunta que les estoy haciendo, ustedes ya se están dando cuenta que la realidad es diferente. Pero si el simple hecho de creer fuera suficiente para marcar la diferencia, piensa en lo diferente que serían nuestras vidas. Piensa en eso. Nadie, ninguno de ustedes ni yo tendríamos ningún tipo de adicciones. ¿Por qué? Porque todos creemos que las adicciones pueden llevarnos a un lugar donde no es benéfico para nuestra vida, un lugar donde dependemos de ellas, un lugar donde nos controlan, ¿no? Pero si solo creer eso fuera suficiente, entonces todos viviríamos y tendríamos una vida completamente diferente. Nuestra salud sería diferente. Si el simple hecho de creer fuera suficiente para marcar la diferencia, piensa en lo diferente que serían nuestras vidas. Nosotros conocemos los principios de las finanzas, sabemos cómo no debemos de endeudarnos, sabemos cómo gastar menos de lo que ganamos es mejor, entendemos y creemos todo eso. Si únicamente creerlo fuera suficiente para marcar la diferencia, piensa que increíblemente diferentes fueran nuestras vidas. Sabemos que cuando se trata de la escuela, por ejemplo, en el tema de la escuela, tú sabes que la preparación es importantísima para poder lograr lo que tienes que lograr y para poder avanzar. Pero si simplemente creer fuera la forma de avanzar y no tuvieras que prepararte, la verdad es que la mayoría de ustedes, ustedes todos, estuviéramos en una vida muy diferente, ¿no? Pero lo que pasa es que ustedes y yo definitivamente sabemos lo que necesitamos saber. Lo entendemos claramente. Sabemos qué necesitamos saber para vivir una vida mejor y más productiva. Entendemos claramente todo el conocimiento. En general, lo hemos oído múltiples veces. Hay muy pocos de ustedes y yo, o de nosotros, que no entendemos qué se requiere para vivir una vida saludable, una vida llena de relaciones agradables. Lo sabemos. Hay muy pocos que no lo saben. Lo sabemos. Sabemos que tenemos que ser honestos. Sabemos que tenemos que perdonar. Sabemos que tenemos que ser compasivos con la gente, ¿no? Lo sabemos que debemos de ser generosos. Y por lo general, sabemos que necesitamos creer, pero
no nada más creer. Sabemos que necesitamos hacer. Saber y creer no hacen ninguna diferencia. Realmente no la hacen. De lo contrario, nuestras vidas, nosotros tuviéramos unas vidas fabulosas, ¿no? Estuviéramos viviendo unas vidas realmente increíbles si lo único que tuviéramos que hacer es creer. Y estaríamos mejor en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero hacer es lo que hace la diferencia. Lo creas o no, aquí es una de las cosas tan padres del entendimiento y el conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo era una de las personas que entendía perfectamente este concepto, el concepto de no solamente creer. Él sabía que eso no es suficiente, él sabía que se ocupa más y él sabía lo que era necesario. Y en consecuencia, lo que Jesús hacía es que Jesús no solo invitaba a la gente a creer, Jesús invitaba a la gente a hacer las cosas. Él invitaba a hacer. ¿Y por qué? Porque lo que marca la diferencia, lo que hace la diferencia es hacer. Hacer es lo que marca la diferencia, no el creer. Si el creer fuera suficiente, nuestras vidas fueran completamente diferentes. Es necesario hacer. De hecho, tan importante es el hacer que hay una frase que quiero compartir con ustedes. Y los voy a avergonzar tantito porque les voy a pedir que la repitan conmigo, pero la frase va así, dice: cuando creemos pero no hacemos, nuestros sueños no se hacen realidad. A ver, repítanla conmigo, vamos repitiéndola todos, sin miedo, sin vergüenza. Perdónenme por hacer esto, pero repítanlo. Cuando creemos pero no hacemos, nuestros sueños... Así es. Fracasamos en la vida por lo que hacemos o no hacemos, no por lo que creemos. Las cosas que creemos tienen un impacto en lo que hacemos, pero si tú solamente crees y no haces, no va a pasar nada en tu vida. Y lo que marca la diferencia, definitivamente, lo que marca la diferencia es el hacer o no hacer. Y lo peor que puede pasar es que si nosotros creemos todo lo correcto, nosotros somos personas que entendemos todo lo correcto, pero no hacemos nada con eso, no hacemos nada con todo lo correcto que creemos. Si somos personas que estamos cada domingo sentados en un lugar así, entendiendo y llenándonos de cosas buenas, creencias buenas, creencias limpias, creencias sanas, pero no hacemos nada, entonces, ¿qué creen? Nuestra fe se vuelve débil y se vuelve frágil. Y lo peor de todo es que nos armamos una vida que a futuro, como nuestra fe es débil y frágil, porque esperamos que las cosas sucedan en base a nuestras creencias, en lugar de nosotros actuar en base a nuestras creencias, terminamos en un lugar donde nuestra fe es frágil, porque se llega el momento que no suceden las cosas que nosotros pensamos que deben de suceder, que creemos que deben de suceder, pero no suceden porque no actuamos, no suceden porque no practicamos, pero esa fe es débil, es frágil, y en esa fe hay el potencial de un desastre, hay el potencial de una pérdida de fe. ¿Por qué? Porque yo creía, pero no sucedió. Yo creía, pero no fue así. Y es ahí donde nuestra fe se vuelve frágil. Hoy
Estamos viendo la segunda parte de la serie y es fidelidad, recargando tu fe en un mundo vacío. Y esta parte o toda esta serie, lo que estamos haciendo, estamos hablando del programa o de la forma o del programa que presentó Jesús para sus seguidores, ¿verdad? Jesús tiene, si tú, por ejemplo, no eres seguidor de Jesús, a lo mejor mucho de lo que vamos a hablar hoy no aplica a ti, pero, déjame decirte, sí aplica, sí te sirve. Así es que pon mucha atención, y aprovecho para agradecer a todos los que nos están viendo en línea, pero sí aplica esta parte para ti. Pero el programa de Jesús para sus seguidores allá en el siglo I, y que también es igual de importante para nosotros aquí en el siglo XXI, era que fueran unos hombres caracterizados por una fe grande, una fe activa, una fe de esas que le entra a pesar de todo, como vimos la semana pasada, ¿no? Cuando estuvimos viendo el tema del soldado romano. Pero si recuerdan, la semana pasada vimos que hay dos cosas que asombraron a Jesús, y una de ellas es precisamente de lo que estamos hablando, que buscamos nosotros, y fue una fe grande, una fe grande. Y ahora, la explicación de por qué esto es importante, por qué es importante lo que estamos viendo y por qué Jesucristo para él era importante, es porque él declara, él hace una gran invitación. Cuando él viene a este mundo, llega al mundo y comienza a interactuar con todos nosotros y nos da una gran invitación. Y la invitación que Jesús nos hizo, y esto es clave, la invitación que Jesús nos hizo es: sígueme, sígueme, sígueme. Era una invitación relacional, una invitación interactiva, una invitación activa. Jesús, por cierto, nunca cambió esa invitación, nunca la cambió. La invitación fue: sígueme. De hecho, en sus últimos días, antes de ser crucificado, él está llegando a Jerusalén, y aún ahí él encuentra el tiempo para decirle a un joven: ¿sabes qué? Sígueme, sígueme, deja algunas cosas y sígueme. La invitación de Jesús siempre fue: sígueme. Pero aquí, escuchen bien lo que voy a decir, pero aquí, desgraciadamente, mi opinión, ¿verdad?, personal, pero desgraciadamente la iglesia alteró esta petición de Jesucristo. La alteramos el mensaje. Ahora, si tú eres alguien de la iglesia, escucha bien lo que voy a decir, y si eres alguien que no es de la iglesia, también yo te quiero decir algo. Yo te quiero pedir una disculpa de parte nuestra, porque sucedió aquí en este espacio, y hablo figurativamente, ¿no? Desde las plataformas de muchas iglesias, nosotros hemos cambiado esa invitación, la hemos modificado. Si tú eres de iglesia, de seguro, no has escuchado esta frase tan seguido, la frase de sígueme. ¿Por qué? Porque la iglesia lo redujo, en un momento dado, a cree en mí. ¿Y por qué lo redujimos a cree en mí? Tan solo cree en mí, tan solo cree en Él. Como que la invitación de Jesucristo es únicamente cree en mí. Pero ¿por qué redujimos la frase a este nivel, a este lugar? Porque la otra es más difícil, esta es más fácil. La de creer es fácil, la de sígueme es la difícil. Sígueme es la frase
difícil. Esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Cree en mí. Es una frase que te deja donde estás. No te mueve. Te permite continuar donde estás. Sígueme, te mueve de donde estás. Te hace tomar acción, te hace tener que dar pasos. Y esa es la invitación de Jesús. Jesús no simplemente nos invitó a creer cosas verdaderas, a creer cosas reales, para podernos ir todos un día al cielo. Jesús nos invitó a vivir una vida que reflejara la confianza en Él, la confianza en Dios y la fe en Dios. ¿Y sabes para qué? Porque viviendo esa vida donde damos pasos y seguimos a Jesús, esa vida es la vida que nos permite a nosotros realmente conocer a Dios. Realmente conocer a Dios. Jesucristo, dijimos la última vez, no solo vino a morir por tus pecados y por los míos, no solo vino a salvar al mundo. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos a Dios, a mostrarnos las características de Dios y cómo dentro de esta forma y esta figura humana, que algunos tenemos un poquito más que otros, ¿verdad? La figura más grande, ¿verdad? Pero no se rían, por favor. Pero Jesucristo vino a mostrarnos cómo en esta forma humana podemos conocer a Dios. Una representación, la representación más cercana que tú y yo vamos a tener en este mundo físico de Dios. Él quería que conociéramos más al Padre a través de Él. Y la verdad es que Dios es más honrado, y esto es lo que nos enseñó Jesucristo, Dios es más honrado por nuestra fe, una fe que es así, esta es una frase completamente ingeniada y diseñada y hecha, quién sabe si exista en el español, pero la estamos haciendo el día de hoy. Pero es una fe de esas que es viva, activa, que desafía a la muerte a pesar de todo. Es una palabra, por eso tiene es una palabra compuesta. Ahí discúlpenme, maestros de español, pero Dios es más honrado por una fe que es así, una fe que es viva. Acuérdense los que estuvieron en la primera enseñanza sobre cómo el centurión romano asombró a Jesús, lo asombró. Se le honra, a Dios se le honra cuando hay, al igual que ti y a mí, cuando hay una brecha, cuando hay un espacio entre lo que tú y yo sabemos de Dios y lo que está sucediendo realmente, cuando hay un espacio así de grande donde tú dices, caray, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios en todo esto? Si Dios es amor, si Dios es esto, ¿por qué está esto? Cuando hay ese espacio, esa brecha, y tú decides llenar esa brecha, no con duda, sino con fe, con fidelidad, con confianza en que Dios está en control. Cuando tú llenas esa brecha con esa confianza, honras a Dios, lo honras. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa contigo. Si un amigo tuyo o alguien te conoce, sabe cómo eres, y de repente escuchan una historia tuya donde tú estás actuando diferente a como eres, y ellos dicen, no, yo lo conozco, él no es así, o ella no es así, yo sé que no estás, así no es. Y si es así, algo está pasando que tú y yo no estamos entendiendo. Estás honrando a tu amigo, a tu amiga, a tus papás o tu mamá o quien sea cuando tú actúas así. Depositas tu confianza en la brecha entre lo que está pasando, lo que sabes que es, la forma que es y lo que está pasando. De la misma manera nosotros honramos a Dios cuando decimos, a ver, esto no hace sentido.
Así no es Dios. Algo no estoy entendiendo, algo no estamos captando, algo no sabemos. Entonces Dios es más honrado por nuestra fe activa, que se activa y que desafía la muerte a pesar de todo. Dios está presente, o nosotros honramos a Dios cuando sabemos que Él está presente, cuando sabemos que Él está ahí, a pesar de que parece que Dios no está prestando atención o que no va a cumplir lo que está diciendo. A Él se le honra más en esos momentos, cuando tú confías en Él, confías que Él está ahí. Entonces, Jesús no invitó a la gente a simplemente creer cosas, invitó a la gente a seguirle y a levantarse cada mañana y hacer esta pregunta: ¿qué haría si estuviera seguro de que Dios está conmigo? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Cómo se hace esta frase viva en tu vida? Si tú estuvieras seguro que Dios está contigo, si tú tuvieras la confianza de que Dios está contigo, ¿qué harías? ¿Cómo responderías a la vida? ¿Cómo reaccionarías en las diferentes situaciones de tu día a día? ¿Qué cosas intentarías que no intentas por temores o por miedos? ¿Qué cosas intentarías? ¿Qué cosas iniciarías o qué cosas te detendrías de hacer? ¿No? ¿A quién perdonarías o a quién le pedirías que te perdonaran si tú supieras que Dios está contigo, si tú tuvieras esa confianza? Y esa es la invitación de Jesús, es lo que nos está invitando a hacer. Entonces, en esta serie nos planteamos una pregunta para entender un poco más de qué es el crecimiento, o qué implica el crecimiento, o qué cosas nos permiten que nuestra fe crezca, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hicimos y que hicimos en muchos momentos, muchos espacios. De hecho, estamos en contacto con una organización que nos ayudó a hacer estas preguntas. De hecho, ellos tienen un historial como de 30 años estudiando estos comportamientos y estas cosas, que lo voy a llamar cosas, que nos permiten que nuestra fe crezca. Y ellos hicieron simplemente esta pregunta. Se preguntaron: ¿qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? ¿Qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? Y esta pregunta ellos la hicieron en diferentes etapas de la vida de diferentes personas. Ellos trataron de entender cómo es que se desarrolla una fe a lo largo de la vida, una fe de largo plazo, una fe que funciona y una fe que funciona en todo momento de tu vida, una fe que te ayuda a enfrentar todas las condiciones y situaciones de tu vida, porque cuando eres niño pequeño, pues tienes unas ciertas situaciones a las que te enfrentas en la vida, ¿no? Unas ciertas situaciones, pero cuando eres adulto tienes otra serie de situaciones. Y ellos preguntaron: ¿qué alimenta tu fe? ¿O qué cosas hay que alimentan la fe, tanto cuando soy niño como cuando soy adulto enfrentando la vida? ¿Y qué es lo que hace que haya una fe que aguante hasta el final? Una confianza en Dios que perdure durante todas las estaciones de la vida. ¿Qué es lo que crea una fe que dice: a pesar de todo, yo voy a seguir a Jesús como sea? Y haciéndose esta pregunta, llegaron a la siguiente pregunta, que es: bueno, entonces, ¿cuáles son los ingredientes esenciales para que nuestra fe crezca? Porque hay manera de identificar esto. No hay por qué deambular por la vida sin saber, simplemente queriendo creer, sin saber cómo podemos creer y cómo podemos llegar al momento de actuar, de hacer las cosas. Y
y esta organización descubrió que hay una mezcla de ingredientes, una mezcla de cosas que podemos hacer nosotros para que crezca nuestra fe. Entonces, la pregunta es, ¿qué ingredientes dan como resultado una confianza duradera en Dios? Siguiente transparencia, por favor. Cuando tomamos en cuenta las enseñanzas de Jesús y tomamos en cuenta las respuestas a lo largo de varios años con cientos de personas que tenían diferentes niveles de fe, que habían enfrentado la fe en diferentes estaciones de su vida, se llegó a la conclusión de que hay mínimo 5 catalizadores de la fe. Y ese fue el nombre que les pusimos, los 5 catalizadores de la fe. Siguiente transparencia. Los 5 catalizadores de la fe, que es el nombre que se les puso. Catalizador, ¿qué es? Un catalizador es algo que empuja y que hace que algo suceda, ¿no? Es algo, está a punto de suceder algo y un catalizador lo empuja o lo acelera, hace que suceda, ¿no? Y es un término, creo que es un término químico. Pero son 5 cosas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Y se cruzan en nuestra vida en todo momento, en diferentes estaciones de la vida, y son útiles. Entonces, las siguientes semanas nosotros vamos a estar hablando de estas 5 cosas, y hoy vamos a hablar sobre la primera. Y el primero le llamamos la enseñanza práctica. La enseñanza práctica. Y no son cosas que tú hagas necesariamente, son cosas que están... O te encuentras tú en un lugar donde estas cosas pueden suceder, porque a veces no son cosas que puede uno ejecutar o hacer que sucedan, pero sí puedes tú estar en un lugar donde es probable que sucedan estas cosas, o más probable, no, algunas de ellas. Pero las historias de fe siempre tienen en algún momento, las personas llegan a un punto donde ellos terminan con una historia donde ellos entendieron una enseñanza práctica, hubo una enseñanza que bajó, que hubo un momento que agarró un concepto específico de la fe y logró bajarlo a donde ellos podían ejecutarlo o podían hacerlo. Supieron qué hacer con lo que escuchaban. Y otra manera es como decir, imagínense que le pone agarraderas a la fe, ¿no? Le pusimos agarraderas a la fe y ahora sí yo ya sé cómo hacer algo con esto. No es nada más un tema esotérico, un tema tampoco muy espiritual, sino es algo que tiene agarraderas y yo sé cómo hacerlo. Actuar sobre lo que creemos hace que nuestra fe crezca. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre este tema. Pero cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir, cuando obedecemos a Dios, cuando nosotros, y obedecemos ¿en qué sentido? En sígueme, ¿verdad? En sígueme. ¿Verdad? Cuando nosotros damos ese paso, cuando damos el paso de fe, cuando seguimos a Jesús en un área de esas que es un reto para ti, un reto para mí, ¿verdad? Cuando perdonamos a esa persona, ¿verdad? Cuando perdonamos a esa persona, cuando perdonamos a esa persona que no queremos hacerlo, ¿por qué? Porque es difícil. Seguir a Jesús no es fácil. Me gustaría vendérselos más barato, más fácil, pero no es fácil. Por eso todos hemos optado por creer, por eso la hemos regado. De hecho hay gente, yo no sé si ustedes sepan, pero hay gente que voltea con nosotros y se burla de nosotros. Y de ninguna forma quieren ser partícipes de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos de lo que creemos.
pero no hacemos nada. ¿Y quién quiere una ideología así? ¿Quién quiere una fe así? Una fe que nada más cree y cree y cree y cree, habla y habla, y a la hora de la hora no hace nada de lo que dice. Hay una discrepancia enorme. Yo, por cierto, les pido disculpas. A nombre de todos nosotros les pido disculpas y por favor, tómense un momento de su vida y háganos a nosotros a un lado, a nosotros los creyentes que les hemos fallado, háganos a un lado, por favor, y volteen a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las escrituras, lo que ellos escribieron, las vidas que ellos palparon, la vida de Jesús. Voltea a verlo a Él, por favor, un ratito, ¿no? Nada más para que sepas de lo que realmente es, porque el hecho de que yo o nosotros la hayamos regado, el hecho de que nosotros nos hayamos enfocado en creer y no tanto en hacer, no niega lo hermoso y lo benéfico y el beneficio que es seguir a Jesús. No lo niega. Bueno, ese paréntesis, discúlpenme, discúlpenme, regresen conmigo ahorita a todos los que los hice así a un lado, regresen conmigo por favor. Pero cuando nosotros damos ese paso de perdonar, cuando nosotros damos ese paso de algo difícil, de orar por nuestros enemigos, todas esas cosas, cuando damos esos pasos, hay algo del otro lado de dar ese paso que se llama la fidelidad de Dios. Del otro lado de ese paso nos encontramos cuando nuestra fe activa se cruza al otro lado y llega con la fidelidad de Dios. Allí es cuando conocemos más a Dios, conocemos más de su fidelidad, conocemos más de lo que Él es. La verdad es que tu fe es como un músculo. Si tú quieres que crezca, necesitas ejercitarlo. Lo tienes que ejercitar. Necesitas poder confiar en Dios. Necesitas poder decir sí. Esta es la parte de la confianza en Dios. Que cuando decimos confía en Él, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Confía en Él quiere decir, ok, está bien. Yo no entiendo por qué tengo que perdonar. No lo entiendo. No sé qué va a haber del otro lado. Si yo voy y le pido perdón, no sé qué va a haber del otro lado, pero yo voy a dar ese paso. ¿Por qué? Porque confío en ti. Confío en tu invitación, confío en lo que tú me dijiste. Y hasta donde yo he visto todo lo que tú hiciste en los evangelios, Jesucristo, todo lo que tú hiciste es bueno. Todo lo que tú hiciste ayudó a las gentes, a las personas. Entonces yo voy a confiar en ti. Si tú me dices, perdona, si tú me dices, ama a tu enemigo, yo voy a confiar en eso y voy a dar ese paso. Y es ese paso que nos permite a nosotros experimentar mayormente la fidelidad de Dios y nos permite ejercitar el músculo de la fe. ¿Y qué pasa del otro lado? Cuando ves la fidelidad de Dios, cuando ves que tu vida mejora, cuando ves el resultado de haber perdonado a alguien sin que se lo hayan merecido, cuando ves qué pasa, cuando ves cómo cambió tu vida por ese acto, cómo del otro lado la promesa de Dios la ves cumplida, ¿qué pasa? Conoces más de cerca a Dios y no nada más eso, tu fe crece, tu confianza en lo que Dios dice, lo que Dios es, crece. La mejor manera de experimentar a Dios es experimentar su fidelidad al otro lado de un acto de obediencia. Y yo sé que ese término nos
La pura palabra obediencia te dan ganas así como de, ¿no? Nos da esa reacción. Pero miren, lo dijimos la última vez, la confianza es la base de una relación. Siguiente transparencia. La confianza es la base de una relación. La relación con Dios se basa en confianza. La relación entre una pareja se basa en la confianza. Igual con Dios. Entonces, confiar en Dios es estrechar la relación con Él. La obediencia demuestra confianza y le da a Dios la oportunidad de ser digno de confianza y de demostrar su fidelidad. Siguiente transparencia. El tema de las enseñanzas de Jesús precisamente fue esto, el de confiar en Dios. El tema que Él, durante su estancia aquí, lo que Él se vivió haciendo es que quería que conociéramos a Dios y la forma en que Él nos mostraba a Dios era a través de la confianza, de incitarnos a confiar en Dios. Y lo hizo Él y lo explicó Él de una manera impresionante, sobre todo en el Sermón del Monte, lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Y lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte, que hemos hablado 2 o 3 detallitos aquí ahorita, pero lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte es algo muy aplicable al mundo real. Es una enseñanza tan práctica y tan desafiante, súper desafiante, que precisamente puede ser hasta impráctico, ¿no? Pero justo ahí es donde Jesús nos habla de algún concepto que es la ética del reino al revés. La ética del reino al revés. Jesús vino y dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú ves, la forma en que tú actúas, las cosas que tú, de la manera en que tú reaccionas, esas cosas necesitas actuar, pensar completamente al revés, porque esas cosas se desarrollan, impulsan y avientan y hacen explotar la naturaleza humana, ¿no? La forma en la que somos. Pero yo vengo a decirte de una manera de que le pongas un alto a eso, un alto, un estorbo a la explosión de la naturaleza humana. Y eran conceptos completamente nuevos. De hecho, en paréntesis, precisamente la dificultad de lo que nosotros, o de que se denomina el Antiguo Testamento, que es donde están todas las guerras, donde están todas las cosas estas que muchos cuestionan en el mundo, precisamente esa forma es la que Dios manda cambiar a través de Jesucristo, con esta ética del reino al revés. ¿Qué te dice? ¿Qué fue lo que dice en el Sermón del Monte? Él dice, ¿sabes qué? Tienes que poner la otra mejilla, ¿verdad? Si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. ¿Qué tan difícil es seguir a Jesús? Pon la otra mejilla. Eso es dificilísimo, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a ser ese tonto? ¿No? ¿Cómo voy a ser yo el tonto? Ya lo habíamos dicho. Bueno, no me voy a regresar a eso, pero a esa plática que dimos hace unos meses. Pero poner la mejilla es difícil. Te dice que si alguien te pide un favor, hazlo. Si alguien te pide que les des, dales, y dales más de lo que te pidieron. Dios mío, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿De qué se trata eso? Sé generoso. Perdona a pesar de todo. Ora o reza por tu enemigo. No te preocupes. Todo esto es la ética del reino al revés. Es la ética del reino al revés que vino y que habló Jesucristo en precisamente el Sermón del Monte. Por eso te digo, por eso les digo, si
nosotros no hemos sido buen ejemplo, y perdón otra vez, Jesús definitivamente lo es. Y Jesús, las ideologías, si pudiéramos vivir la ideología de Jesús en este mundo, si todos y cada uno de nosotros viviéramos la ideología de Jesús, este mundo fuera completamente diferente. ¿Quieres deshacerte de las guerras? ¿Quieres deshacerte de las guerras? Está bien, deshazte de la religión, yo no tengo problema con eso, a mí la religión no me llama tanto la atención, pero jala la ideología de Jesús, jálala. Y vamos permeando el universo, vamos permeando este mundo con la ideología de Jesús. Ahí te garantizo que se van las guerras. Hasta el más cínico o cínica, hasta la más cínica, quisiera ser tratado o tratada con la ideología de Jesús. Vamos a decir que no lo quiere hacer, que eso es normal, pero sí quisiera ser tratado o tratada por la ideología de Jesús. Pero otra importantísima, haz a un lado, o sea, cuando te pongas a criticar a tu vecino o a tu amigo o a tu conocido, cuando le quieras sacar el granito de arena o la pajilla del ojo, primero, antes de ir a sacarle la pajilla del ojo, primero chécate tú, ¿no? Primero chécate tú. Y ya que tú arregles el tema en ti, y tengas la experiencia y tengas la manera de realmente ayudar a tu prójimo, entonces sí, ve y ayúdale a remover la pajilla del ojo, ayúdale a quitarse ese detalle, pero primero tú, chécate tú, ¿no? Entonces, la otra, híjole, Dios mío, esta está difícil. ¿Cómo crees que tú puedes estar bien con Dios si no estás bien con tu compañero, con tu prójimo? O sea, qué increíblemente contracorriente son o eran estas ideologías en aquel tiempo. En aquel tiempo era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que no se nos olvide. Pero es terriblemente práctico, tanto que era impracticable este concepto. Jesús les decía, ¿sabes qué? Yo no solo te estoy invitando a creer, no solo quiero que creas de otra manera, sino que quiero que hagas tu vida de otra manera. Entonces, cuando Él está hablando del Sermón del Monte y nos da todas estas verdades, llega un punto donde al final del Sermón del Monte, Él hace, en una conclusión, nos da una promesa, ¿no? Al final después de haber dicho todas estas cosas, llega un momento donde Él dice, ¿sabes qué? Hay una promesa. Y comienza con esta frase, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, siguiente frase, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las cree, las recuerda, está de acuerdo con ellas, no fue lo que dijo, o siente condenación, o siente convicción por ellas, tampoco fue eso. Y la verdad es que la mayoría de nosotros llegamos hasta ese punto y ahí le paramos cuando estamos parados aquí hablando con ustedes, y ahí nos detenemos, en convicción, a lo mejor hasta convicción llegamos. Empezamos creyendo, pero a veces nos vamos hasta convicción. Pero Él dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, actúa según lo que he enseñado, es como un hombre sabio, continúa, es una persona que alcanzó a conectar los puntos, que alcanzó a entender que si yo solo creo, no hago ninguna diferencia, que es necesario que yo haga,
es como un hombre sabio, continúa diciendo, que construyó su casa, que estableció su vida, que estableció su futuro, que dio los pasos, que obedeció lo que yo decía, confió en lo que yo dije, confió en lo que le estoy pidiendo que haga, que es perdonar, que es amar al prójimo, que es todo lo que sea. Confió en eso y estableció su vida y su futuro y lo hizo todo sobre la roca. Y la verdad es que construir sobre la roca, yo no sé si ustedes sepan, pero construir sobre roca es difícil, porque construir sobre roca para cimentar es taladrear, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es dinamita, son construcciones difíciles. Construir sobre la arena, hacer el agujerito para los cimientos en la arena, facilísimo, ¿no? Facilísimo, súper fácil. Pero construir sobre la roca es difícil. Requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Lo más sabio que tú puedes hacer, te dice Jesús, lo más sabio que tú puedes hacer es vivir como yo te he instruido. Te va a costar, sí te va a costar. Te va a costar hacer los cimientos de un futuro, construir los cimientos de un futuro sólido. Pero en última instancia es más gratificante. Pero hay una palabra que queda colgando, una frase, una pregunta que Jesucristo deja colgando ahí. Él dice, ¿vas a confiar en mí? ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a vivir así antes de conocer el resultado? O sea, no vas a poder ver el resultado de este tipo de vida si no das los pasos. Tienes que dar los pasos, tienes que actuar en esta instancia. ¿Vas a seguirme? Dice Jesús. Entonces, otra vez, solamente cuando expresamos nuestra confianza en Él, dando estos pasos, perdonando otra vez. ¿Y por qué perdonando? Pues dice y dice perdonando, ¿verdad? Pues es que es la más preponderante, ¿no? Pero dando estos pasos, que tú no sabes qué hay del otro lado, o es más, peor tantito, presupones qué hay del otro lado, ¿verdad? Del otro lado que hay, pues voy a verme ridículo, me van a rechazar, me van a tratar mal, ¿no? Pero solo cuando expresamos nuestra confianza en Él, se cruza nuestro acto de obediencia, nuestra fe en Él, nuestra fe y confianza en lo que Él dijo, se cruza con la fidelidad de Dios y salimos del otro lado experimentando a Dios de una manera diferente, Y enseguida Jesús habla un poquito sobre los que no hacen, ¿verdad? O los hacedores. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y esto era algo que ellos entendían perfectamente bien, lo entendían claramente porque en aquel lugar había lluvias torrenciales seguido o de vez en cuando y amenazaban. Y esto podía ser vida o muerte, ¿no? Y luego hace el contraste Jesús, dice en la siguiente escritura o en la siguiente frase, dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, ¿qué quiere decir eso? Todo el que me oye estas palabras, todo el que viene, lo voy a parafrasear, perdónenme, todo el que viene todos los domingos y se sienta en estas sillas y en estos lugares y toma nota y dice amén, ¿verdad? Y sonríe y está de acuerdo y todos ellos, y no las ponen en práctica, son como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. La verdad es que creer, y escúchenla, porque creer puede ser engañoso. Esa es la realidad. Creer puede ser engañoso. ¿Por qué?
porque creemos que creer es todo lo que se requiere. Y no, se requiere de que demos pasos, se requiere de que caminemos, se requiere de que le demos para adelante. Santiago, el hermano de Jesús, él lo dijo de otra forma, el hermano menor de él lo dice de otra forma, él dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Si nada más venimos y escuchamos, nos engañamos nosotros mismos. Y continúa diciendo, llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Creer no hace nada. La fe es un músculo. Y si no lo ejercitamos, si no accionamos nuestra fe, se debilita. Y si tú y yo no experimentamos cómo es Dios, entonces llegan los momentos a tu vida inexplicables que parece que Dios no está, pareciera que Dios te abandonó, y como no lo conoces, como no lo has experimentado, tu fe es frágil. Tu fe es frágil. Es fácil abandonarla. Es fácil quebrarla. Santiago da una ilustración del espejo. Él dice, y la voy a explicar, dice, si tú oyes, escuchas, entiendes, crees y no haces, eres exactamente como una persona que se levanta en la mañana, se ve en el espejo, se fija que tiene que peinarse, dice, me tengo que peinar, Dios mío, mi cara la tengo que lavar, híjole, la barba, qué fea la traigo, necesito rasurarme, híjole, qué bárbaro, sí, lo veo claramente, tengo que hacer todo esto antes de irme a trabajar, y luego agarra su bata o su pijama, se la pone y se va a la chamba, sin haber hecho absolutamente nada. Eso es lo que dice Santiago que hacemos cuando nosotros escuchamos y no hacemos, ¿verdad? Si todo lo que tú haces es creer y no sales y practicas lo que crees, no estás construyendo una fe fuerte, y un día, créemelo, lo vas a necesitar, vas a ocupar una fe fuerte, lo vas a ocupar. Sígueme, dice Jesús, por favor, sígueme, da los pasos para que tu fe se fortalezca, para que tu fe crezca. Y como Jesús, también Santiago añade una promesa. Él dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la ley perfecta que da libertad? Palabras de Jesús, un nuevo mandamiento te doy. Ama a tu prójimo, o ámense unos a otros como yo les amé. Ni siquiera como a ti mismo, como yo les amé. Que esa está más fuerte, pero esa es una ley tan perfecta, y da tanta libertad. Por cierto, si tu cristianismo, si la versión del cristianismo que tú practicas no te da libertad, híjole, algo está fuera de lugar. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al creerla, al entenderla, no, al practicarla. Si quieres experimentar a Dios, tienes que hacer algo con lo que dices que crees. Y esta es la versión de Jesús. Jesús lo dice así, dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esa es la promesa de Jesús. Es una invitación a vivir tu fe en voz alta,
a vivir tu fe en todos los lugares, a vivir tu fe a donde vayas, y así se fortalece tu fe. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Rápido y fácil construir sobre la arena, es rápido, no te tienes que preocupar. El ir por la vida sin perdonar es rápido, no es tan difícil. El ir por la vida sin ayudar, el ir por la vida sin generosidad es fácil, es rápido. Pero cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Así va la historia de Jesús, la que nos contó Jesús en ese día. ¿Sabes cómo actúan las personas que escuchan y creen pero no lo hacen? ¿Cómo responden cuando viene la ruina? ¿Cómo responde a alguien que cree y no hace? La primera reacción es culpar a Dios. No, Dios tiene la culpa. No es que yo no practiqué la fe, no es que porque yo creía. Entonces, Dios, ¿por qué a mí? Yo creía. ¿Dónde está el actuar? ¿Dónde está el hacer? Culpan a Dios y concluyen que no hay Dios, pero ¿sabes por qué no hay Dios en la mente de ellos? Porque aunque creían, su fe era débil, frágil e inquebrantable o quebrantable. Tenían una fe que se podía romper. Tenían una fe fácil de derrumbar, porque está construida sobre la arena. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas, la multitud estaba asombrada, ¿no? Las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Otra vez, cuando tu obediencia se cruza con la fidelidad de Dios, tu fe se hace más grande. Construir una casa sobre la arena es fácil, requiere menos. Pero cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos, cuando suceda esto en tu vida, cuando se derrumbe o cuando sea grande tu ruina, cuando llegue ruina a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Si practicas tu fe, si haces, vas a tener la confianza de que Dios está ahí, aunque tú no lo ves, aunque pareciera que no está. Lo que sí es que tu Padre Celestial, Dios tiene para ti algo mejor en la vida. Y un día van a venir las tormentas, un día tú vas a cruzar el valle de la sombra de la muerte, algún día vas a pasar por aquello que tú has visto a alguien cruzar, a alguien que te sorprende su solidez a pesar de lo difícil que está su vida o lo difícil que le está pasando en ese momento. Alguien, tú los has visto, alguien que está sólido, que es fuerte, que te sorprende cómo puede enfrentar esa situación de su vida, te sorprende sin derrumbarse. Y tú has visto a estas personas, tú las has visto, y ¿sabes por qué? Porque tienen una fe extraordinaria, una confianza en Dios, de que Él está presente, de que Él está en control. Y la manera de llegar a tener esa fe es practicando lo que Jesús nos dice cuando nos invita a seguirle. Siguiente transparencia. Hay una frase que dice,
una persona que se llama Lane Jones, que es un director de una organización, que dice así: la verdad no aplicada es como la pintura, siguiente transparencia, la pintura no aplicada no le hace ningún bien a nadie. La verdad no aplicada es como la pintura no aplicada, no le hace ningún bien a nadie. El bote de pintura ahí en tu casa, que está en el closet o no sé dónde esté, guardado, ese no está sirviendo para nada, hasta que no lo aplicas en la pared. Y termina diciendo Lane Jones, su valor está en la aplicación. El valor de la pintura está en la aplicación. El valor de tu fe está en la aplicación. Involúcrate, mantente involucrado en un lugar que te dé enseñanzas, que te enseñe practicidad, enseñanzas de cómo agarrar la fe, agarraderas de la fe y cómo dar pasos con ella en tu vida real. Porque si nada más te tienen de revelación en revelación, acá en el mundo de las nubes, palabras bonitas y muy profundas, eso sí, profundas, pero no te ayudan a dar los pasos de fe, tu fe va a estar frágil y débil. Busca a alguien, algún lugar que te desafíe, que te rete a dar pasos, que te rete a hacer lo que Jesús te invitó a hacer. Que sea un lugar que te pide que lo vivas, que lo experimentes y que no nada más sea un lugar donde te presentas el domingo y tan. El saber sin hacer crea una fe débil. Seguir a Jesús estirará y ejercitará y hará crecer tu fe. Por eso, seguir a Jesús hará que tu vida sea mejor y te hará mejor en tus creencias, no. Te hará mejor en la vida. Seguir a Jesús te va a hacer mejor en la vida. Siguiente transparencia. Vamos a dejarlo ahí. La siguiente semana vamos a retomar el tema y vamos a hablar sobre la tercera parte de fidelidad. Pero antes de irnos hay 3 preguntas que yo quisiera dejarles para que se las lleven y las piensen, si pueden hablarlas y comentarlas y dialogarlas en su familia, en la mesa, donde estén, y vamos viendo las preguntas. Son las preguntas para dialogar. La primera es: si creciste asistiendo a la iglesia, ¿qué dirías que se enfatizó en esa iglesia en donde tú creciste? ¿Se enfatizó información? ¿Se enfatizó teología correcta? ¿Se enfatizó aplicación? ¿O se enfatizó sacramentos? ¿Se enfatizó asistir? ¿Qué fue lo que se enfatizó en la iglesia donde tú creciste? Siguiente pregunta: ¿has aplicado alguna vez una enseñanza específica de las Escrituras que mirando hacia el pasado reconoces que te haya preparado para una tormenta en tu vida? Y tercera pregunta: Lane Jones, que mencioné hace rato, precisamente es un director de la organización que hizo el estudio de los 5 catalizadores de la fe. Él dice, la verdad no aplicada es como la pintura no aplicada, no le hace ningún bien a nadie. ¿Puedes pensar en un área de tu vida donde un poco más de aplicación podría hacer una gran diferencia? Donde, otra vez, por ejemplo, algún área, alguien a quien tengas que perdonar, ¿no? Que tú sabes que si las perdonas va a cambiar todo.
Y por último voy a hacer una oración, vamos terminando con una oración. Les agradezco mucho, sé que me pasé un poco con el tiempo hoy, pero les agradezco su paciencia, les agradezco que hayan estado atentos y vamos haciendo una oración. Padre eterno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú eres y gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por eso. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando esto el día de hoy, te pido por las personas con fe que tú les ayudes a tomar los siguientes pasos para seguirte a ti, que pongas en ellos el deseo de dar esos pasos. Para las personas sin fe, yo te pido que en el corazón de ellos pongas en ellos el deseo de continuar entendiendo más de ti, de continuar entendiendo más de ti. Y para las personas que hayan abandonado la fe, yo te pido, Padre, que pongas en el corazón de ellos el entendimiento de que el abandono de la fe lo más probable es porque simplemente les faltó practicar lo que Jesucristo nos dijo, les faltó seguir y dar los pasos para seguir a Jesucristo. Y a todos, acércanos más a ti y acércate más hacia nosotros. Y permítenos a todos, a todo el mundo, entender que si vivimos tus principios, traemos al cielo aquí a la tierra. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.